Bueno, pues estoy con Mario Torreblanca, ya mucha la gente que me sigue te conoce, es un gusto. Yo te conocí como uno de mis maestros en la universidad, eh, pero eres una persona que de tiempo completo, además de dar clases, das terapia. Entonces lo padre es que ahí estás directo, experimentando el corazón del ser humano y por eso sabes que te admiro y te respeto y me da mucho gusto que nos regales un ratito para platicar. Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Igual es mutuo, te admiro y te respeto tus Fui un buen cualidades. alumno, ya lo puedes decir públicamente porque ya me dieron mis calificaciones. Pues eras muy pues muy risueño, pues eras ahí el que ponías el ambiente en el grupo. Yo que quería ser recordado como el filósofo, el más profundo del grupo, y soy recordado como el chistoso. Pero también te echabas tus comentarios filosóficos. Había detalles. Bueno, Mario, pues mira, estoy compartiendo con las personas el tema de la dimensión emocional, ¿no? La dimensión emocional del ser humano es muy importante porque aunque el ser humano tiene pensamientos, tiene movimientos, tiene temas biológicos, tiene obviamente esta parte del razonamiento, lo cognitivo, lo espiritual, lo sexual, etcétera. Creo yo que al final evaluamos las cosas desde el corazón. O sea, si en la noche yo quiero pensar si fue un buen día o un mal día, lo que me fijo es cómo me sentí. No me fijo, por ejemplo, cuánto dinero gané o si tuve razón en las cosas, sino, por ejemplo, si me peleé y eso me dejó incómodo o si ganar ese dinero me angustió mucho. Entonces, yo pienso que las personas vivimos más conscientes o más presentes en nuestro corazón que en las otras áreas. Nos vivimos desde el sentimiento. ¿Sí? No me la pasé bien, pues ya no fue bonito. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, si mi vida emocional es turbia, es inmadura, es infantil, pues entonces así va a estar mi vida, ¿no? Es como el famoso cristal con el que veo las cosas. Obvio, las emociones están conectadas con lo demás, con mi nivel de salud, con mis pensamientos, con mis creencias, con mis experiencias, pero me parece que aquí está como el switch donde las personas pueden hablar de plenitud, de felicidad, de cosas que se supone que todos aspiramos, por lo menos empezando por ahí, quizás terminando en la espiritualidad, pero por lo menos empezando por ahí. Entonces se me ocurrió que era interesante ver lo que la psicología nos aporta con respecto a las emociones, porque pues es el campo, es como si estuviéramos hablando de los animalitos, pues iríamos con los zoólogos para preguntarles de qué se trata, con los biólogos, ¿no? Y lo que hice fue hacer esta división, yo sé que es muy genérica, que es dividir a toda la psicología en tres pedazos. El psicoanálisis como el inicio de la psicología moderna, como el estudio de la sombra, de todos estos procesos internos que antes no los habíamos podido documentar. El conductismo o ¿cómo se llama? El cognitivo conductual, como un punto en el que se buscó esta relación muy objeto-sujeto, muy científica, muy fría. A ver, las personas, como cualquier otro mamífero, pues son perritos amaestrados. Tú le das premios y se refuerza una conducta. Tú le das castigos y mejor ya no lo hace, ¿no? Y entonces nos vamos programando. Y donde efectivamente los conductistas van a decir, mira, tu teoría, pero yo le quito la fobia a la persona, o yo hago que ya no tome café o que ya no fume, porque lo condiciono y lo muevo. Bueno, está bien. Pero eventualmente apareció una tercer corriente, que son los humanistas, y dentro de la cual van a aparecer muchas cosas, como la transpersonal y otros elementos, pero podríamos decir que es la tercer gran fuerza, y esta fuerza, si el psicoanálisis se centró en las sombras, pues a lo mejor esta se centró en las luces, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene sentido ese mapita para ti? Sí, claro, porque también históricamente así fueron surgiendo. Exacto, exacto. Eh, Maslow es el primero que me llega a la mente, ¿no? Si hablamos ahora de humanismo, pues se supone que Maslow, dime lo que tú sabes, porque lo que yo sé es que era psicoanalista, o sea, tengo entendido que él se formó como terapeuta psicoanalista, pero que en algún momento, pues le fue tan bien que sus pacientes decían, oiga, es bien padre platicar con usted, ahora de qué platicamos, ¿no? Ahora que ya no estoy neurótico, ahora que... Y entonces, hasta donde yo me sé el chisme,
pues él dijo, pues sí, no, en mi entrenamiento no me dijeron qué hacer cuando ya estaban bien, ¿no? O sea, pareciera, como casi todas las ciencias de la salud, que el entrenamiento solo está en cuanto a la enfermedad, ¿no? Solo averiguamos las patologías. Pero de la parte de estar sano, como que asumimos que estar sano pues es no tener patologías y no se nos ocurre que así como uno puede estar cada día más enfermo, pues seguramente cada día podríamos estar más saludables, ¿no? O más autorrealizados. Exacto. Entonces, platícame un poquito la postura de Maslow o lo que tú sepas de ese movimiento que él dio. Sí, me voy un poquito para atrás Ok. con Freud, que él era médico, era con especialidad en neurología. Ujú. Entonces, pues el médico está formado en ver patología y en ver signos y síntomas. Y el objetivo del psicoanálisis era encontrar la cura a la neurosis. Y Freud dio su vida a eso. Pues está bien, pero empezó en 1886 y por ahí de 1930 ya viajaba a Inglaterra y a Estados Unidos a dar conferencias a las universidades. Ujú. Entonces, cuando estudia Maslow en la universidad, pues le enseñan psicoanálisis primero y el conductismo empezaba con Watson en los Ajá. años 30, que era el condicionamiento de ratitas y de monitos. Entonces, Watson era asistente en un laboratorio conductista Ok. y le tocaba observar la conducta agresiva y sexual de los monos. Pero también él era como, pues está chido hacer ciencia, pero pues como que el ser humano es mucho más que un mono o que una ratita. Claro. Entonces él se fijaba más, o sea, lo entrenaron en observar para registrar. Pero esas mismas habilidades de observación las comenzó a aplicar en sus maestros, o sea, en el investigador, el que tenía el doctorado. Entonces él se preguntaba, ¿cómo es él? ¿Qué es lo que lo En motiva? este mamífero más complejo, Ándale, más desarrollado. ¿cómo se está dando esto que estoy viendo aquí en la ratita, Sí, no? sí, sí, sí. Ajá. Ok. Y entonces, pues trataba de platicar con ellos y hacía sus anotaciones de cómo vivían, qué pensaban, Ok. qué hacían. Y después estos mismos maestros, al ver su interés, pues lo invitaron a sus casas, a que conociera a sus familias. Entonces él decía, este es el ejemplo, el modelo de una persona exitosa, de una persona sana. Ajá. Si en el mono estoy viendo patología, pero ¿y el ser humano sano cómo es? ¿Cómo lo puedo estudiar? Pues se comenzó a agarrar modelos de personas sanas, exitosas. ¿Estamos hablando de Maslow De o de Maslow, Watson? Ah, de Maslow. Maslow, de Maslow, de Maslow. Maslow, Ok. sí, sí. Ok. Bueno, Watson también su vida personal Es interesante, es está que los interesante. conductistas eran Esto de los fríos. chismes de psicología son interesantes. Pero bueno, Ok. entonces, él anotaba qué pensaba, qué decía, qué hacía su maestro, doctor en psicología, cómo vivía con su familia, con sus hijos. Ok. Y después se preguntó, ¿este modelo de éxito se repite en personas de éxito sociales? Pues comenzó a estudiar gente de éxito de su época. Hablan de la esposa de un presidente de Estados Unidos, gente así, que eran como líderes morales, les decían en ese tiempo. Pero después se le ocurrió a sus alumnos preguntarles, ¿ustedes cuando han tenido una experiencia de éxito, cómo la han vivido? Y ese es el humanismo, Ok. centrarte en la experiencia, en el cómo lo vives tú. Porque tanto sobre todo el psicoanálisis se concentró tanto en estudiar al ser humano en su patología, que era más importante la patología que el ser humano. Ok. Sí, Tan, estoy observando a la infección, ándale, y el ¿no? proceso de esa infección y la evolución de esa infección. Claro. Y para poder estudiar tengo que mantener una distancia, ser frío, objetivo. No me puedo involucrar con el objeto de estudio. Y con Maslow no, yo estoy yendo a la casa del maestro con su familia, platicando con un ser humano Ujú. de veras real. Entonces que me cuente desde qué es lo primero que piensa en la mañana. Y te digo, la experiencia más maravillosa que ha tenido, ¿cuál ha sido? Un psicoanalista te diría, ¿cuál es tu primer recuerdo infantil? Ajá, Y el ajá. humanista, pues cuéntame tu experiencia más maravillosa, más grande. Y entonces le preguntó a sus estudiantes. Los estudiantes escribieron, y entonces comenzó a encontrar que hay cosas en común en la experiencia de la autorrealización. Y yo a veces lo hago con los estudiantes, y yo también les pido, dibuja esa experiencia de autorrealización. Y vas encontrando cosas en común. Ok. Y entonces fue como decías, cuando llegaban los pacientes, ya pues los iba a dar de alta, pues ahora de qué platicamos. Pues
de cómo vives la vida, cómo la disfrutas, qué quieres hacer con todo ese potencial. A mí a veces sí de repente me llegan al consultorio que pues, ¿y ahora qué trabajamos? ¿Ahora qué hacemos? Y tú, bueno, porque quieres trabajar. Oye, ¿y si me hace una regresión? Ah, pues órale. Digamos que el humanismo no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. A ver, y si trato de sintetizarlo, entonces la finalidad del psicoanálisis era, fíjate, se supone que liberarnos de la neurosis, que serán estas conductas exageradas ante los estímulos promedio, es decir, si trato de simplificar muchísimo el pensamiento de Freud, sería el enojo que acabo de disparar no corresponde a lo que me acaban de decir. La señorita me dijo que se va a tardar 2 minutos y bueno, yo ya exploté. ¿Cuál es la explicación? Pues en la infancia yo sentí que nadie me pelaba, que no era importante lo que hacía y cuando la señorita me dijo los 2 minutos, bueno, pues yo ya exploté como si otra vez mi madre me estuviera rechazando. Entonces, el objetivo, se supone, es llevarme a ser una persona que mis respuestas son correspondientes a partir de haber limpiado todo este proceso. Pero me parece que en términos más prácticos, nada más es que seas un neurótico consciente de tu neurosis. O sea, me da la impresión de que el psicoanalista se sentiría suficientemente complacido y a lo mejor el paciente también de decir, ay, es que, ¿sabes qué? Me choca que me hagan esperar porque me recuerda a mi mamá cuando no me hacía caso. Pues bueno, por eso hay chistes de terapia de que ya te dejaste de hacer pipí, no, pero ya no me importa, ¿no? Entonces esa sería como la lógica. Entonces vamos a decir que neurótico funcional, ¿no? Bueno, Así es. en el conductismo estamos revisando algún aspecto específico de mi vida y el objetivo del conductismo es ese aspecto, dejarlo como a ti te gustaría. Entonces, incluso cuando hoy escuchamos de psicoterapia breve y que en el fondo es como una crítica a Freud. Es, ajá, está bonita tu teoría, pero te tardas 25 años en perdonar a un papá y luego te falta el otro, ¿no? En cambio yo, Y con los 3 sesiones, abuelitos, ¿no? Sí, ahora seguimos con y los el abuelitos. tío, y el hermano. Entonces, el conductista llega un momento donde puede decir, pues yo específicamente quito fobias, ataco adicciones, ayudo a una persona que hable en público, rompo con un patrón de rechazo a no sé qué cosa, a través de mis herramientas, porque lo que yo me fijo es lo que la persona hace. Y incluso no me importa si se resolvió como de corazón, lo que me importa es que la conducta ya sea la correcta. O sea, que yo esté en público, por ejemplo, y que no me vea nervioso. A lo mejor sí estoy nervioso, pero no me vea nervioso. Ya con eso, ya la hice. Fíjate ahorita que dices que no me importa el corazón, en el conductismo y cognitivo conductual se me hacen divertidos porque si no te gusta cómo te sientes, cambia lo que haces y va a cambiar tu sentimiento. O sea, es pragmatismo. Total, total. No, y aparte, yo agregaría ahí 2 detalles. Tiene razón. O sea, hay muchas Exacto. ocasiones donde dices, mira, es que ¿Para qué le rascas un enojo sí, con tu mamá? Simplemente cambia lo que estás justo como haciendo. decía Maslow, su famosa frase de que si lo único que tienes como herramienta es un martillo, vas a querer resolver todo como si fuera un clavo. De pronto los que somos más humanistas o más transpersonales, todo lo queremos llevar a este punto de realización y a veces lo que la persona necesita es nada más un apapacho, un castigo y ¡pum! Que se vaya en la dirección correcta. Entonces ahí tenemos que aprender a qué es lo que busca la persona. No todo el mundo está interesado en una realización. A veces nada más quieren ser muy funcionales. Entonces en el conductismo queremos ver las conductas, que funcionen, que sean las que quieren. Pero en el mejor de los casos, ya no eres un neurótico funcional, eres un autómata bien programado, ¿no? Ya acomodé las creencias, los pensamientos, el proceso, las acciones, y entonces ya logro funcionar en la manera en que a mí me gustaría. Lo que tú estás diciendo es que el humanista, pues se pregunta sobre si la vida se trata de ser nomás funcional, o sea, de encajar, de cumplir con las cosas que te corresponden, de lograr el sueño americano, o sea, de eso se tratará. Y ante la presencia de personas que aparentan estar felices, estar realizadas, vivir como bajo otro contexto, desde la espontaneidad, obviamente influenciados por el pensamiento oriental que tenía pues
se habían centrado más en los aspectos espirituales y en entender que había un desarrollo hacia lo espiritual muy alto. Quizás aquí nos centramos más en la parte del pensamiento y en la parte de las patologías, por eso se complementan, ¿no? No se niegan. Entonces, para el humanista, la finalidad sería la realización de una persona y por eso se llama humanismo, porque el rollo es la persona, el individuo. Por eso los que somos homeópatas, como que de manera natural nos identificamos más con esta corriente porque Hahnemann, el padre de la homeopatía, dice, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. O sea, hay un ser humano con una vida, con unas emociones, con unos deseos, con una voluntad, con una familia, con unas circunstancias, y la enfermedad no es más que la punta del iceberg, ¿no? Se presenta de esta manera. Incluso es un esfuerzo por restablecer el equilibrio y la salud. Ándale, la enfermedad es un intento del mismo ser para encontrar su equilibrio. Y desde el punto de vista de la alopatía, pues la enfermedad, claro que te digo cuál es y me da igual quién eres tú, ¿no? Me importa que hay un cáncer o que hay un Hodgkins o que hay Sí, una diabetes. reafirmándole, los médicos, igual que el psicoanalista y que el conductista, manejan el modelo médico. Y en el modelo médico, yo soy el experto, el especialista, yo soy el que sabe de patologías, tú eres el enfermo que no sabes cómo te enfermaste y no sabes cómo recuperar la salud. Tú eres víctima de esta experiencia, tú no eres Si participante no eres ni participante, protagonista. incluso caes en una relación de un sistema en el que tú siempre vas a ser el jodido, y el otro es el que tiene el poder y el control sobre tu vida. Entonces, incluso que el médico te cure, te está quitando poder, porque tú no Claro. aprendes cómo te enfermaste, ni aprendes cómo hacerte responsable de tu vida, ni aprendes cómo llevar una vida sana. No digo que no vayan con el doctor, tampoco. Sí, 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 ya, y de veras el punto no es como si todo en todo sentido estuviera equivocado. Al cliente lo que pide, y entonces en muchas ocasiones eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Yo me acuerdo una vez que tenía que dar una conferencia y andaba afónico a morir. Entonces estás buscando una solución pragmática, rápida, porque ya, no, en la mañana tengo que estar Sí, listo para esto. Entonces no hay tiempo como de procesarlo y buscarle, sino que dices, bueno, necesito ahorita una solución. Eventualmente, no me olvidaré de qué pasó esto, ¿no? ¿De así dónde es. llegó esta fonía? ¿Y qué quiere decir conmigo? Y empiezo a considerar que todas las cosas tienen una razón de ser y que al contrario de ser víctima de elementos aleatorios de la realidad, pues más bien estamos participando. Soy protagonista o soy participante igual que todas las otras cosas, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Maslow eh, decide que es más importante conocer la experiencia de las personas y enriquecerse de lo que significa estar vivo y estar feliz, a pesar de que es muy difícil encontrar un instrumento para medir eso. Le vale un poco y dice, mira, me da igual, será cualitativo, ¿no? O sea, serán mis estudios subjetivos, definidos por la manera en que las personas se expresan. Ya no voy a tener la grafiquita, pero lo suelto. Pero fíjate que qué bueno que lo mencionas porque es un mito que los humanistas no investiguen, no Claro. midan. Obviamente él sabía que él era pionero. Su misión en la vida era abrir camino. Entonces, cuando eres pionero, no puedes gastar como tiempo en sistematizar la experiencia. Claro. Bueno, decían visionario. Ajá. Decía, toca investigar esto, es para allá. Y él daba el paso y se ponía a investigar. También escribía mucho y publicaba, pero no tanto el sentarse a hacer investigaciones. O sea, los que venían atrás de él son los que hicieron la chamba de investigar. Ujú. Pero sí nos legó una prueba que se llama POI, ¿Qué? Inventario de Orientación Personal. Ah, Y ok. lo hizo junto con Shostrom. Shostrom era un psicólogo canadiense que era el presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Qué? Y como él estudió en la universidad el doctorado, le enseñaron psicoanálisis, pero también conductismo. Entonces, muy humanista, pero sabía definir variables. Sí podía defenderse. Conocía Ándale, el vocabulario. podía defenderse científicamente. Claro. Entonces, por ahí del 66, 69, ¿Qué? junto con Shostrom y financiados por la APA, hicieron esta prueba. O sea, ¿cómo le podemos hacer para saber si una persona está autorrealizada? Mm, Pregunta de investigación. ¿qué?
Entonces defino 12 variables operacionalmente, 150 preguntas que tienen validez y confiabilidad en una muestra de 1350 sujetos. Ajá. Y de ahí sale una escala que si sales entre el 40 y el 60 estás autorrealizado. Si sales arriba, estás actuando querer ser una persona autorrealizada. Ok. Porque también hay gente, como dices, en esa obsesión de ser perfecto, lo único que hace es perder el contacto con él mismo. Entonces en la grafiquita saldría arriba. Y el que tiene poca autorrealización, pues sale abajo. Sí, como eh, vivimos hoy en una cultura probablemente de exceso de optimismo y de positivismo, y como todos los excesos son dañinos, me recordaste una ocasión que atendí a una persona que en homeopatía, yo apenas estaba formándome, y yo le decía, bueno, ¿y de esto cómo está? Fantástico, y de tal cosa, Si ya desde que maravilloso. empiezan con fantástico y Sí, maravilloso, sí. Bueno, pero yo estaba nuevo, entonces neta, yo dije, bueno, pues me voy a atrever a darle una potencia intensa, ¿no? Entonces, porque la persona me decía que estaba de maravilla. Entonces yo busqué algo que cuadraba bien con su forma de ser y se la di muy alta, asumiendo, bueno, pues como tiene un organismo superior y todo. No, hombre, le metí una sacudida tremenda, ¿no? Pues cuando vino un poco a reclamarme, oye, no pude dormir y esto, y me pasó tal cosa, y me salieron ronchas, no sé qué, yo le dije, bueno, y todas esas cosas que te brotaron fueron nuevas, fueron espontáneas. No, no, ya de la rodilla yo ya estaba mal de hace mucho, me cuesta mucho dormir, y yo traía problemas de la úlcera, y entonces ahí me soltó toda la sopa, y yo, qué chistoso, como si me quisiera impresionar, ¿no? O sea, voy a ir con el doctor y le voy a decir que estoy bien sano. Como con qué afán. Entonces, claro, no queremos que exageres pesimistamente, pero el exceso de optimismo tampoco funciona. Buscamos objetividad. uh-huh. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de los criterios que tiene esa prueba POI? Como para que los que nos están viendo digan, a ver, ¿cómo me evaluaría yo sin hacer toda la prueba completa? Sí, y fíjate, antes de decirlo era, por muy humanista que seas, parte del humanismo es reconocer el contexto en el que vives. Okay. Entonces, si eras maestro universitario y investigador y vas a dar una conferencia, pues demuéstrame que funciona el humanismo. Entonces, esa prueba para eso se hizo. Entonces, en el Okay. humanismo es típico, talleres de 3 días, viernes, sábado y domingo, intensivos. Pero entonces la gente contesta la prueba en la primera hora y la vuelve a contestar en la última hora del taller. Y ahí ves la mejoría. Ok, ok, Y hay ok. libros de muchas investigaciones y artículos de investigación donde grupo de encuentro, ¿no? Resultados del POI después de un grupo de encuentro, o después de un grupo de terapia gestal, o después de un grupo de musicoterapia. Ahí está la evidencia. La primera variable, Ayúdanos a hacer no la versión POI, sino pollito. el La apoyito. versión pollito de 5 alvéolos. La primera variable es foco de control interno o externo. La mayor parte de la gente que vive para cumplir con las expectativas de los demás va a sufrir Ok. y entonces no se está autorrealizando. Poco de control interno, la mayor parte de las decisiones las tomo yo, por yo sentirme bien con lo que a mí me gusta, con mis expectativas. Pero no te vas al extremo del famoso yo-yo egoísmo, que pasó mucho en los años 70, 80, que algunos malinterpretaron humanismo, de que cuando llegaban después de un taller de un curso, oye, ¿me ayudas? No, es tu problema, no es tu pedo. Sí, ¿No? sí, sí, yo me hago responsable solo de mí. Solo de mí y yo ya no caigo en chantajes. No, a ver, este foco de control interno-externo es que 2/3 partes de tus decisiones las tomes para ti, pero una tercera parte es para afuera, Considerando al otro. porque te relacionas con los otros, Claro. con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Ok. Entonces, tampoco se trata de que, igual, Nel, ahí sí, primero es tu vida. ¿Cuánta gente no se muere? Las madres abnegadas, ¿no? Que se desvelan por el hijo que tiene adicción y que no comen porque lo van a buscar. Al rato se mueren ellas y el hijo ahí sigue dándole vuelo Claro. al hilacho. Entonces, no, te quiero mucho y todo, pero cuando ya me está afectando mi salud, con todo y pena, Claro. es primero foco de control interno. Entonces, ¿dónde está? En qué pienso primero cuando tomo una decisión? ¿No? Muy bien. Ujú. ¿Otra? Ay, te iba a poner otro ejemplo, pero la segunda, orientación en el tiempo. Ok.
que esa es como muy conocida del popular. Estar sano es estar, como dirían, en el eterno presente. Presente. Y ya cuando te vas mucho al pasado, estás en depre, Ujú, y cuando te vas al futuro, pues es ansiedad. ujú. Es estar pensando en, ¿y si me reprueban? ¿Y si me corren? Igual y nunca sucede eso, pero ya no disfrutaste del presente por estar pensando que va a ocurrir lo peor. Sí, hay una impresión de que preocuparme evita. Entonces digo, no, pues todo lo que sea preocuparme es bueno porque me va a evitar una serie de problemas, pero luego no pasan, ¿no? Y tendría que aprender a manejar eso. Ayer en la universidad salió espontáneamente a organizar unos chilaquiles de desayuno. Ok. Pero han sido los chilaquiles más sabrosos de mi vida. Porque frijolitos, chiles, perdón, La el- los- cremita, la cremita, los frijoles, los chilaquiles, huevito, Ok. la salsita, o sea, no le faltaba nada, quesito. Y entonces a mí se me ocurrió de neurotiquito hacer el comentario al coordinador, oye, pues ya dinos la mala noticia, ¿no? Porque esto está demasiado Que no te bien esté como consintiendo para ser tanto. real. Sí, ya es demasiado apapacho, ya suéltala como va, porque ya me Ujú, estás poniendo ansioso. ujú. Esa es la actitud típica del Ok, neurótico. ok. Y el del pasado es por estar pensando que todo era mejor antes de la pandemia. Y es que antes de la pandemia yo Ajá, daba cursos y talleres y se llenaba mi centro. ajá. Es como, mientras que sigas pensando en eso, ya no disfrutas de las Ya. oportunidades que se abrieron a partir de esa situación. Es como distinto traer nuestra historia al presente como recurso, ¿no? Como datos que tomas en cuenta o considerar el futuro en un sentido de planeación, si quiero llegar a tal cosa, pero en el presente, ¿no? Sí, Entonces, ambos confluyen aquí. sí, nada más hay que agregarle que en el humanismo es estar orientado preferentemente en el presente, Perfecto. porque también si te quieres obsesionar de estar todo el tiempo en el presente no es humanamente posible. Claro. Es impráctico porque digo, no, ya no te debo, eso me lo prestaste antes, Ándale, el sí, pasado sí, ya pasó. sí. Cóbrame mi yo del pasado, ¿Y cuál ¿no? sería una tercera, Dan? Nomás para quedarnos con esas. Otra que a mí me encanta es el vivir existencial. Ok. ¿Qué es eso? Pues reconocer y aceptar que no tenemos seguro absolutamente nada en Ok. la vida. Igual es muy humano planear, todos nos soñamos de adultos mayores rodeados de la familia, este, Ujú. dar el último aliento de vida en tu camita mientras que sueñas que se acerca una luz y nada. Ujú. Pero pues la verdad no tenemos seguro, bueno, y jubilarte en el mismo trabajo, ¿verdad? Ujú. Vivir de tu pensión. Pero la realidad es que nada es seguro. Entonces eso es lo que a la gente le provoca la ansiedad. Claro. Y por eso hay mucha gente obsesiva o compulsiva. Ok. Porque piensa que mientras que siga la norma, otra vez externa, de la religión o de lo que enseñó la familia a la sociedad, le va a ir bien. Es una creencia irracional divertida. A Ok. la gente buena le va bien en la vida. Pues, ¿qué crees? Pues de todo. No, porque por muy bueno que seas, puedes tener un accidente, Claro. te puede dar una enfermedad, vas a tener pérdidas. Ujú. O sea, la vida duele. Entonces, en el vivir existencial es aceptar todo eso, es parte de la vida. Y entonces eso te permite como que seas más fluido, abierto a la experiencia, a la novedad, a lo que no estaba planeado. O sea, no estaba planeada la pandemia, pero bueno, ya ocurrió, ahora qué puedo hacer. Y confiar en las mismas capacidades que me permitieron sobrevivir en esa experiencia. Si viví Exacto, esta experiencia y lo logré pasar, pues seguramente las experiencias que vendrán en el futuro vendrán acompañadas de los recursos correspondientes exacto. y veremos qué sucede. Va, pues nos quedamos con esas tres para que sea nuestro primer calificativo en el mundo humano. Y tarea en esta semana, ¿cómo vivo yo estas tres variables, no? Exacto, mantenerlas presentes. Bueno, muchas gracias, Mario. A ti, Cuauhti.